Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estoy nuevamente acá con el ministro de Economía. Toto, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Feli? ¿Cómo están todos? Con el presidente del Banco Central, Santi Ausili. ¿Cómo va? Me tenés alquilado, Feli. Sí, todos los sí. jueves me está clavando. Sí. Ya le tomaron por asalto el programa a Pablo Vialoso. ¿Cómo andás, Osito? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hoy estamos sin el gordo de Pablo. Sí, lamentablemente. Está con una cuestión de salud familiar, así que nada, le mandamos un saludo gigante. Y recen por él. También hoy nos acompaña el secretario de PYME. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Qué tal, Feli? Hola a todos. Y, bueno, por supuesto, los profesores Furiase. Menos mal, pensé que te habías olvidado de Marto Y Botier. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Felipe. Se lo vio bien el otro día en una foto ahí el lunes. A Marto, sobre todo. Salimos muy bien. Como nuevo. Están preocupados por su salud, los chicos. Estamos bien. Bueno, si quieren arranquemos con lo ocurrido durante la semana. Toto, ¿querés empezar dando tu opinión? ¿Con qué tema? Bueno, con un poco la baja del tipo de cambio, que ya un poco pareciera que por lo menos la volatilidad que hubo los últimos días de la semana pasada amainó, y cómo es el nuevo contexto, ¿no?, del esquema cambiario en el cual el dólar flota entre bandas, que puede flotar para arriba o para abajo, ¿no? Bueno, es lo mismo que venimos repitiendo desde hace bastante, ¿no? El dólar flota, como dijimos, puede subir o bajar. Las últimas semanas del mes pasado subió, esta semana bajó, así que es el acostumbramiento a un esquema nuevo. Sé que para muchos es difícil porque tienen, digamos, como en el subconsciente que en el dólar en Argentina solo sube, pero bueno, nosotros en este gobierno, creo que lo decías vos, Fede, el otro día en la entrevista, ya pasó varias veces con el dólar libre, ¿no? El dólar libre en enero del año pasado llegó a 1.400, después bajó a 1.100, después en julio del año pasado lo mismo, llegó a 1.400, volvió a bajar a 1.100, marzo de este año, antes de que saliéramos del cepo, lo mismo, llegó a 1.390, después bajó a 1.080, y ahora lo mismo, ¿no? Fue de vuelta a 1.380. Lo que hay que tratar de entender es que, como digo, al no haber déficit, por lo tanto al no haber emisión monetaria, porque no hay emisión ni por déficit ni por pasivos remunerados, ¿no? Recordemos que terminamos con el déficit y con la emisión. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria. Al no haber convalidación monetaria, bueno, eventualmente volatilidad hay, como puede haber en cualquier país. Como digo, en Brasil el dólar real fue de 5.40 a 6.30, después bajó a 5.40 de vuelta. O sea, sí, esas cosas pasan. Lo que va a ser importante también es el acostumbramiento a nivel empresario, para que no crean que cada vez que hay esta volatilidad, el tema se irá a precios, seguimos con el debate Acuérdense que en marzo pasó exactamente lo mismo. Sí, claro. Y decía, y va a ser la inflación en los próximos 3 meses 5% por mes, y no pasó nada de eso. Así que ese aprendizaje es importante para todos, para la sociedad, para el empresariado, para todos. Bueno, a riesgo de subir, al contrario, el CEO de Mirgor anunció que va a bajar precios. Ahí tenemos un video, si querés lo puedes pasar. Buenísimo. Tuve una entrevista con Feynman. Guillermo, buen día. Bien, ¿qué descuento va a tener el consumidor argentino si compra, por ejemplo, una televisión en ese portal que van a lanzar libres de impuestos como IVA, por ejemplo? Mira, estamos trabajando muy fuerte en los dos canales, pero para que tengan una idea, los productos por cualquiera de los dos canales van a costar entre 20 y 30% menos de lo que cuestan hoy, que ya es 10% menos de lo que costaban en febrero o marzo de este año. Ok, ¿y dentro de cuánto va a estar operativo eso? Eso va a estar operativo en el transcurso de este mes.
y vamos a empezar por publicar y a poner en poder del público en general diferentes tipos de promociones con diferentes tipos de productos que van encadenados un poco con los nuevos lanzamientos y los nuevos productos que... Bueno, ya está viendo en algunos sectores lo que denominamos, ¿no?, el principio de imputación de Menger, en la cual inclusive han bajado algunos de los precios, pero bueno, hay algunos que siguen con el mismo chip de siempre. Obvio, es esto que también siempre menciona Fede, de cambiar el chip, para que se entienda. Nosotros venimos de muchos años, de muchísimos años, de una situación que es la siguiente, que no hubiera competencia, ¿no?, y que siempre la macroeconomía argentina estuviera desordenada. Esto es, que había déficit financiado con emisión. Ese financiamiento del déficit con emisión, esa sobreemisión de pesos, generaba entonces una depreciación del valor de la moneda. Eso es, en definitiva, la contracara de la inflación, ¿sí? Entonces, traduciendo esto a lo que le pasaba a la gente, ibas al supermercado a comprar algo y entre que no había competencia y que los pesos a vos te quemaban, el comerciante, el productor, podía poner el precio que quería. Y vos, consumidor, probablemente lo convalidabas porque sabías que si ibas al día siguiente iba a estar más caro. Claro. ¿No? Y esas son las dos cosas que cambiaron ahora. Ahora el consumidor va al supermercado y, uno, hay más competencia, o sea, hay más productos, y dos, ya no tiene el temor ese de que si va al día siguiente es más caro. No está de vuelta esa convalidación monetaria, y la gente, si bien no lo razona por ahí en términos económicos, se da cuenta que la inflación no es la misma, que si va al día siguiente por ahí hay una promoción y segunda unidad 80% menos. Entonces es un proceso de aprendizaje de todos, de la sociedad, de los productores, de los comerciantes, y algunos lo hacen más rápido que otros. Ayer un amigo mío que es gerente en uno de los supermercados más importantes me contaba que una de las clásicas empresas estas que venden fideos, que en general hace siempre lo mismo, cada vez que hay una suba del dólar como que reacciona más rápido subiendo precios, los está mandando a la casa, y me dice hoy que ya perdió esa empresa el liderazgo, que hoy él vende más el Molisana, sí, los fideos italianos, que los fideos tradicionales y alguno va a decir ahora el ministro celebra que una empresa argentina esté vendiendo menos. No es eso. Lo que nosotros valoramos es que haya competencia, y lo que nos importa a nosotros es la gente. Exacto. Entonces, que la gente tenga la opción de conseguir productos de mejor calidad a mejor precio. Y la competencia y el orden macro genera eso. Algunos lo entienden más rápido, otros les llevará un poco más. Bueno, de hecho yo también tengo un ejemplo. Una amiga de mi madre que tiene un hotel en Mar del Plata, que hay muchas quejas de que no ha sido buena la temporada, bajó los precios, empezó a hacer ofertas 3x2, qué sé yo, y esta es la mejor temporada de su vida. Claro, pero es de vuelta, es cambiar, como dice Fede, el chip ese, porque fueron décadas de un comportamiento en el que garpaba hacer eso, pagaba hacer eso. Vos te podías sentar en el stock porque sabías que a la larga el consumidor te iba a terminar convalidando precios. Entonces, este es un modelo absolutamente diferente, opuesto, diría yo. Perfecto. Buenísimo. Si quieren... vamos con el... Ustedes acoten cosas. Sí. No, pueden participar, no hace falta que sea un diálogo. ¿Qué pasa si yo soy un malvado empresario que veo que la semana pasada subió el dólar y le cargo un bruto 20% de aumento a mis productos, que son productos de almacén? ¿Qué pasa si yo hago eso unilateralmente? Decido porque subió el dólar, ¿qué me puede pasar a mí?
Bueno, eso es un poco lo que decíamos recién con Feli. Ya hay un comportamiento diferente por parte de los supermercados, almacenes. Entonces, cuando le llegan listas ya con subas que a ellos les parecen absurdas, Sí. y te mandan a tu casa, te dicen, no, mira, deja, volver cuando hayas estudiado un poco. Eso, primera cosa. Segunda, si lo pones, como ahora no hay recontra competencia, pero obviamente hay más productos. Entonces lo que te pasa es que, como le pasó a la empresa esta, líder en fideos, perdés tu market share. Empezás ¿Qué es el market share? tu participación en el mercado. O sea, de vos ventas. antes vendías empezás a vender menos. Vendías 20% de los fideos, hoy vendés 10%. Claro. Lo que Vendías- pasaba con masa es que no había importaciones de otros O sea, no había productos, competencia, decís. no había competencia, entonces claro, quedabas como rehén de estas empresas. No, y te quemaban los pesos. Pesos. Entonces, y aparte la si gente no- te convalidaba. Obvio, si no pagabas ahí, sabías que ibas al día siguiente y pagabas más. Entonces decías, ¿sabes qué? No, dame uno, no, dame dos, porque mañana vengo y vale más. Pero te pasaba otra cosa, Sí. que es que la inflación tapa todo y tapa la competencia. Porque como vos sabés que este precio hoy va a subir, no sabes cuánto para mañana, el de al lado también, el de a 2 cuadras también, al final vas perdiendo noción de cuál es el precio de las cosas. Claro. Entonces compras algo que vale 1.500 pesos, en el otro lado vale 2.500, no sabes cuál es, ya te vas olvidando. Claro, ¿Cuánto por ahí- lo pagué hace 3 días? Sí. Ya no sabes. Y la diferencia puede ser 60-70% por los productos baratos. A digamos, una cuadra de diferencia. a una puerta de diferencia. O sea, 2 kioscos, Sí, sí. ¿viste? Sí. Puede haber esa diferencia. Cuando baja la inflación, te empezás a acordar un poco más los precios, los podés comparar un poco más, con lo cual no es necesariamente que hay una apertura de la economía fenomenal donde No. la gente está volcando y donde todo es reemplazado. Los mismos productos por los mismos vendedores ahora tienen que competir, tienen un elemento más para competir. Claro. Sí. Te voy a hacer otra pregunta, Toto, que sé que me vas a querer matar, pero No lo intentes. no la hago. Sí, la voy a hacer, lamentablemente, para vos. No, tuvimos una reunión con José Luis el otro día y vino un empresario importante. Perdón, yo te voy a decir que es José Luis. Bueno, José Luis Daza, el viceministro. Viceministro. Perdón, Ahí está. tenés razón. No, ¿ves? porque Por él eso es ha- importante que estés. Están Sí, todos. estamos. Y tuvimos una reunión con un inversor importante de afuera y nos contaba que la gente en el mercado era como generalizado, que decían que después de las elecciones se iban a recalibrar las bandas, ¿viste? Con todo el tema de la suba, del tipo de cambio y todo eso, como que estaba ese rumor. ¿Qué significa? Va, ese rumor no, hay como una certeza. ¿Qué elecciones? Nos decía. Me alegra que no me haya tomado Claro. la cámara. Justo La miré cara de- y por suerte no me tomó la cámara. Así que- No, ya sabes lo que pienso yo con eso. Tengo estos debates con Feli, porque Feli lee más lo que se dice más y quiere contestar. Yo que leo poco, pero además creo que tampoco podemos hacer, es un debate esto, digamos, y es opinable. Están los que piensan que hay que contestarles, a los que están todo el día queriendo correr rumores o diciendo cosas. Sí. Y yo por un lado digo, si estás todo el tiempo contestándole a tipos que dicen cualquier cosa, a ver, en algún punto, y por eso este programa también, digamos, tiene ese objetivo. Después quiero decir que digas a quién se le ocurrió este programa. El programa es idea del ministro, o sea... Para los que creen que soy un viejo choto, este programa es... Obviamente yo dije es una gran idea, pero la verdad es que la idea es del ministro, así que cualquier éxito adjudíquenselo a él y no a mí. Ya sé que me tratan de tuitero únicamente, pero bueno, fue idea de él. No, pero a lo que iba es que un poco el objetivo es ese, nosotros somos muy cuidadosos en decir lo que vamos a hacer, en explicarlo, y después, si Dios quiere, que pase lo que nosotros decimos, ¿no? Pero más allá de eso, siempre estamos diciendo lo que vamos a hacer, explicando, y esa es la forma de reganar credibilidad. Después de 18 meses, donde esto se ha, digamos, todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, lo hemos hecho, y la mayor parte de los resultados también nos han acompañado, algunos más, otros menos, digamos, es de esperar,
que la gente deje de dar crédito a los que escriben. O sea, yo digo, si quieren saber qué vamos a hacer, o sea, vean las 3 anclas, claro. Escúchennos a nosotros, porque nosotros decimos exactamente lo que vamos a hacer, y obviamente ahora contestando eso no va a haber ningún cambio, nada, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Me fastidia contestarte, pero ya que lo preguntaste y estamos en nuestro programa, lo digo así, no hay ningún cambio de régimen ni de nada. Perdón. ¿Te puedo complementar? Obvio. El esquema de bandas... Perdón, te has vuelto un poquito más contestatario igual, con el tiempo. Vos mismo lo reconociste. Sí, o sea, a ver, bueno, puede ser, pero el otro día me decía... ¿Sabes lo que te pasa? Voy a blanquear. Yo creo que hay un umbral. Voy a decir una cosa clara. Eso, gordo, es exactamente eso. El otro día vino mi hermana a almorzar. Mi hermana era más ñoña republicana. Claro. ¿No? Y el otro día se encontró defendiendo las contestaciones del presidente o del equipo y demás, con un grupo también de otros 4 ñoños republicanos. Sí. Y ella misma me dijo, ¿sabes qué? Yo pensaba así, pero ahora realmente digo, no entiendo cómo tienen paciencia para aguantarse todas las mentiras que dicen. Y eso es lo que por ahí del otro lado no se ve. Ninguno de nosotros es político, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, eso, incluido el presidente. Y es como vos decís, gordo, o sea, el que no es político tiene un umbral mucho más bajo y llega un punto que decís, ¿sabes qué? Te hartás de escuchar todo el tiempo una mentira atrás de la otra. Decís, sí. Pero ¿cuál es el objetivo? Una mentira atrás de la otra. Entonces, sí, en algún momento por ahí te agarra en un coso y reaccionás. Y bueno, a alguna gente eso le parece mal, pero lo que nosotros tratamos de decir es, miren, esto es lo normal. Si ustedes estuvieran de este lado, estarían haciendo lo mismo. Quieren gente política que tiene la piel así de gruesa y se banca cualquier cosa y contesta correctamente. Bueno, esa es la política que nos llevó a esto. Sí. O sea, esa es la gente que nos llevó a esto. Eso todos los que se enorgullecen de la política, y eso a mí me parece coincido con el presidente. O sea, me parece una porquería. Eso fue lo que de vuelta llevó al país a esto. Entonces ahora hay gente que no tiene, como decís vos, ese umbral. Yo, para no reaccionar, ¿sabés qué es lo que hago? Esto que decíamos recién, yo no miro nada, no me entero de nada, o sea, no veo un programa de televisión y repaso en algún momento Twitter, veo las cosas que salen un poco en Twitter, y si se me sale la chaveta, contesto alguno, y sí, pero la mayoría de los casos trato de no. ¿Te puedo hacer un comentario como tuitero? Sí. Yo creo que el umbral para saber cuándo uno tiene que contestar, al menos como tuitero, para que no te instalen una cosa, es cuando la mentira se vuelve, digamos, tan frecuente y cala tan hondo que termina calando, digamos, en el inconsciente colectivo. Pero ¿cómo sabes cuándo pasa eso? Te doy un ejemplo, como tuitero. A ver. Si viene alguien con 2 seguidores y dice que mañana el dólar se va a 4.000 y tiene un like, ¿le contesto o no le contesto? No. En cambio, si vienen 10 tuiteros con 340.000 seguidores cada uno, tuitean que mañana el dólar se va a 4.000 y tienen 30.000 likes cada tweet y 1.000.000 de impresiones cada uno, yo creo que ahí amerita salir a contestar. A veces, viste, no está tan claro, digamos, el criterio, pero y yo creo que eso también fue lo que te pasó a vos, que de hecho nos contaste en algún momento que de pronto ya eran tan aberrantes, digamos, inclusive, digamos, en algunos momentos hasta con tintes bizarros, digamos, las mentiras que instalaban, que en algún momento, viste, le empieza a calar, digamos, en el inconsciente a la gente común, a la gente ya de a pie, por ahí no tan politizada. Entonces yo coincido con vos, no podés salir a contestarle, digamos, a cualquier nabo, digamos, que salga a tirar cualquier fruta, pero sí cuando detectás estos movimientos generalizados
que intentan, digamos, calar en el inconsciente colectivo para engañar a la sociedad, yo creo que ahí es importante ponerles un freno. Tiene algo de arte igual. Y vos sos un artista en eso, así que... No sé si es algo de sensibilidad o de intuición, ¿viste? Sí. Cuando Bueno, ya lo empezás a ver que van los tweets de la mano con, por ejemplo, noticias en los canales de noticias tradicionales y todo, bueno, ahí ya medio que ves que es una cosa más organizada, ahí yo creo que hay que ponerles el freno. Sí. Totalmente. Pero Santi, no dejes de darnos tu view No, sobre te estaba comentando que Sí. una de las virtudes del diseño del esquema de las bandas, que se amplían, es que está pensado para que la transición hacia el próximo régimen sea natural, sin un cambio necesariamente. Sí. ¿Por qué? Porque las bandas se van ampliando, se alejan el techo y el piso, hasta un punto donde eventualmente son irrelevantes. El techo te queda tan lejos y el piso te queda tan lejos que ya está flotando. Y eso fue pensado para eliminar la ansiedad de, bueno, esta es una etapa intermedia, ¿cuál es la próxima etapa? ¿Qué viene después? Claro, ¿qué viene después? Porque eso siempre Claro. genera incertidumbre y obviamente por ahí expectativas contrarias a las que uno desea. Bueno, cualquier cambio de régimen te expone a que pienses que se va a generar incertidumbre. Nos pasó cuando en la antesala de levantar el cepo, Claro. el mercado se pone nervioso porque Totalmente. vos le decís, mira, estamos yendo hacia un proceso donde vamos a levantar restricciones y dice, eso me gusta, pero no sé con qué riesgos viene. Entonces, esa incertidumbre hace que tomes medidas precautorias. Entonces, tener un régimen que solo transiciona hacia la próxima etapa busca evitar eso, busca evitar una sensación de estrés previo a ese cambio. Totalmente. Y hoy sacaron una nueva medida que ya me están felicitando de parte de ustedes. Si querés charlar un poco de eso. ¿El cheque? El cheque ¿En dólares? dólares. Sí. A ver. Lo que aprobamos hoy con el directorio del Banco Central es la implementación de un nuevo instrumento, que es el cheque en dólares. En Argentina existen los cheques en pesos, tanto en papel como el cheque electrónico, pero no existe hace muchos años el cheque en dólares. Estaba muy restringida todo lo que era la operatoria en dólares en general, y lo que hicimos fue aprobar el cheque electrónico en dólares, no el cheque en papel. La idea es que el sistema vaya yendo hacia eliminar eventualmente el cheque en papel en pesos también. Esto lo que te va a hacer es, te va a permitir, el cheque es un instrumento financiero muy importante porque es lo que se llama un título ejecutivo. Cuando vos emitís un cheque con una fecha por un monto, si la persona que lo tiene no lo cobró, no es muy disputable cuál es ese contrato. Es un contrato muy claro que dice que vos en esa fecha tenías que pagar ese monto. Y si no lo pagaste, tu proceso en la justicia es muy ejecutivo, es muy rápido. Claro. Por eso tiene mucho valor. Es un mecanismo que te permite acceder a un financiamiento distinto. Las pymes se financian mucho con cheques en pesos. Si yo te doy a vos, Dan, un cheque para pagarte dentro de 90 días, Sí. vos por ahí decís, yo no puedo esperar 90 días para cobrar, pero te das vuelta y le decís, Fede, ¿estás para comprarme un cheque que emitió Santi a 90 días? Fede evalúa el crédito, te dice, sí, te lo descuenta una tasa X, y vos te estás financiando contra ese cheque. Entonces es un canal nuevo para tener acceso a un financiamiento en dólares, que en Argentina es bastante restringido. Existe el pagaré en dólares ya, Sí. tiene algunas similitudes, pero lo estamos abriendo para que se pueda hacer con cheques. Esto requiere una implementación tecnológica, requiere que lo que llaman las cajas de compensación, el sistema que está detrás de todas estas compensaciones entre los bancos y los pagos, le incorporen la tecnología, y requiere que los bancos también programen para que vos, o cuando vayas a la sucursal o cuando entras en el home banking o en el office banking, puedas hacer estos trabajos. Por eso que si alguien se pone a leer la norma, que nunca lo recomiendo porque son muy difíciles de leer, va a haber una fecha que es 1 de diciembre, y es la idea que para el 1 de diciembre estén lo que llamamos los rieles, para que puedan moverse estos pagos. La idea es que el sistema tenga los rieles disponibles y que los bancos tengan un sistema donde pueden aceptar los cheques. A vos,
Si querés ir a un banco y que te permita emitir un cheque o no, bueno, competirán los bancos a ver quién te lo permite hacer o no, pero nosotros como reguladores lo que hacemos es pensar que cualquier banco lo pueda recibir, cosa que si vos lográs que un banco te dé el servicio de emitir el cheque, lo pueda recibir cualquiera y depositar en cualquier otro banco. Y ahí JJ pregunta si hay algún impuesto, si paga impuestos. Paga débitos y créditos, esa es una ley, está más allá de lo que nosotros podemos hacer, al igual que los cheques en pesos. Y otra pregunta si la vamos a sacar. Y obviamente estamos trabajando. Hay que ganar las elecciones. Sí, es uno de los dos impuestos que están más en la mira junto con la retención. Bárbaro. Si querés, poneme el gráfico que te dije ahí para hablar un poco. Todo esto tiene que ver con la dolarización endógena. Sí. Este gráfico de préstamos del sector privado sobre PIB es muy interesante porque si uno ve en pesos, bueno, esto no sé, ¿lo querés explicar vos, Fede? Sí, es el gráfico que muestra uno de los pilares y de los efectos de la estabilización macroeconómica, ¿no? Miren lo que fue el crecimiento del crédito al sector privado. Esto es el crédito básicamente a familias y empresas, en pesos, la línea azul, la línea gris va incorporando lo que es en dólares, y claramente muestra cómo la baja de la inflación y de las tasas de interés y la recuperación de la demanda de crédito en un contexto de fuerte crecimiento generó esto que es algo tan importante, que es que los bancos volvieron a trabajar de bancos, ya no le prestan al Tesoro porque tiene superávit fiscal, no le prestan al Banco Central porque no hay pasivos remunerados, por eso se terminaron con las LEFIs, y entonces le prestan a familias y empresas. Y no solamente está creciendo el crédito en pesos, sino que también está creciendo el crédito en dólares. Y eso es muy importante porque de alguna manera empieza a darse este concepto tan importante para nosotros, que es lo que es la competencia de monedas y lo que es la dolarización endógena, ¿no? Lo que me gustaba de este gráfico es que vos ves que en pesos en algún punto se está desacelerando un poco el crédito. Ahora, en pesos más dólares sigue firme la recuperación. ¿Cuál es la diferencia entre pesos y pesos más dólares? Son créditos que son denominados en pesos, Sí. y después tenés los créditos que son denominados en dólares, como puede ser a una compañía que exporta. Okay. O una empresa que colocó una obligación negociable, o sea, un bono afuera, puede prestar esos dólares. Fíjense que es más que se duplicó, eran casi 4 puntos del producto, el crédito en pesos al sector privado, y hoy estamos en 8,5 puntos del producto, ¿no? Ese es uno de los beneficios de la estabilización macroeconómica. Se le devolvió a la gente ahorro en términos de capacidad prestable, ¿no? Y es de esperar, Gordo, que en dólares suba cada vez más, porque tiene también la ventaja de, digamos, de las tasas. Las tasas en pesos todavía siguen siendo altas, pero las tasas en dólares y los depósitos están creciendo fuerte. Desde abril subieron más o menos 2.500 millones. Subieron 2.500 millones de dólares. Yo lo te hice un plazo fijo, te pagan 2,5. Entonces, una empresa que, digamos, que produce dólares, o una empresa que puede tomar dólares porque el banco que le presta solo, digamos, presta porque se pudo financiar a través de una obligación negociable. Recuerden que en Argentina por ley o se le presta a alguien que produce dólares, o con una norma que sacó el Banco Central, se le puede prestar a alguien que no produce dólares solo si el fondeo del banco no viene de un depósito, sino que viene, por ejemplo, de la colocación de un bono. Bueno, pero eso, como digo, genera la posibilidad de tasas en Argentina, en dólares, muy atractivas. De hecho, cada vez que hay una colocación de un bono corporativo, hay una buena participación del mercado local y las tasas son realmente muy atractivas. Totalmente. Estamos Fíjate, hablando Gordo, 7-8%. Seguramente preguntás a tu grupo de amigos si ya tenés amigos que sacaron crédito hipotecario, un auto. Ahí poneme Y eso es muy importante, ¿no? Lo que antes era esa sensación de que te quemaban los pesos. Sí, varias casas también. Y tenía que ir a estoquearte, Construcción, mercadería. sí. Entonces hoy ya no te queman los pesos y tenés esa posibilidad de sacar el crédito para tu casa o para el auto, una empresa para financiar capital de trabajo.
¿Ves? Esos son los créditos hipotecarios, ¿no? En lo que va de la gestión. O sea, vienen del inframundo y ahora... Cuidado con ese gráfico, Felipe, porque A ver. es un poco confuso en el sentido que esto te está mostrando tasa de crecimiento. Cuando ves la raya roja que baja, no es que hay menos que antes, sino que está creciendo a una tasa más lenta. O sea, antes crecía al 10% y ahora está creciendo al 4%. No, sigue creciendo, todo el rato está creciendo en ese gráfico. Claro. Pero bueno, ahí se puede ver, ¿no? Perfecto. Había más gráficos, ¿eh? Vi que me Sí, mandaron sí, un sí. montón hoy. Teníamos el de las exportaciones. De las exportaciones. Las expo. Ese Ah, también sí. está bueno para que Marto Con el profesor Botier. para el profesor Botier. El señor de los datos. Para que ahí... La máquina de datos. Ahí está, perfecto. The Machine. Tenemos el otro que es el cuadro. El Si cuadrito. lo tenemos. Este. Ah, Ahí está, perfecto. buenísimo. Este cuadro, ¿qué significa? ¿Qué es? Mira, este nos ¿De qué muestra se trata? básicamente lo que son, como dice ahí, ¿no? Las exportaciones. Por un lado, el total de exportaciones de bienes, que es la última fila, y la anteúltima fila es el total de exportaciones de bienes diferenciados, ¿no? Y ahora explicamos un poco qué son los bienes diferenciados. Al revés, Marto. La última es el total de bienes, Claro. la anteúltima, La anteúltima el de bienes es el diferenciados. de bienes diferenciados. ¿Y por qué, digamos, qué son los bienes diferenciados? ¿No? Cuando vemos en la estructura de las exportaciones, tenemos, por ejemplo, lo que llamamos los commodities, ¿no? Los commodities entrarían en la categoría de lo que decimos son bienes no diferenciados, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate un grano, ¿no? El trigo. El trigo es, digo, siempre hay algún grado de diferenciación, o sea, puede haber distintas calidades de trigo, pero una vez que uno está en una determinada calidad de trigo, un tipo de trigo, bueno, vos vendés trigo y, digamos, podés, si lo vendés digamos, si un país te está comprando trigo, bueno, te puede no comprar a vos y te compra trigo a otro país, ¿no? Digamos, eso es un bien no diferenciado. Claro. A medida que vamos, digamos, escalando, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo con una aceituna. La aceituna, digamos, la materia prima tiene distintos grados, distintas calidades, ¿no? Lo mismo, distintos tipos de aceitunas. En algunos casos hay denominaciones de origen, por ejemplo. Ahora, después podés ir escalando, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva ya tiene una marca, ¿no? Digamos, un envase, con lo cual esos bienes diferenciados son bienes donde básicamente competís por prestigio de la marca, por digamos, calidad, por preferencias de los consumidores. Que tienen un diseño. Que tiene un diseño, Hay- un determinado marketing. Hay un mayor valor agregado. Hay un mayor valor agregado. Para ustedes es como, no está el profe de Pablo, pero sería, tienen giga valor agregado. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿por qué lo separamos, ¿no? En términos de las exportaciones, ¿no? ¿Por qué hablamos de las expos? Porque es importante hacer esa distinción. Una variable que miramos mucho y que monitoreamos es la competitividad de la economía, ¿no? Y es muy importante porque de la competitividad depende, en última instancia, la tasa de crecimiento que pueda tener una economía y el nivel de riqueza que puede alcanzar, ¿no? Típicamente los países más competitivos son los países más ricos, ¿no? Los países que pueden pagar mejores salarios, que tienen empleo de mayor calidad. ¿Y cuál es una manera de monitorear la competitividad? Ponelo. Bueno, mirando justamente qué pasa con las exportaciones. Y si lo queremos precisar un poco más, Sí. tiene que ver, digamos, mirando qué es lo que pasa con las exportaciones de bienes diferenciados. Porque para poder exportar un bien diferenciado, necesitas tener un ecosistema productivo, ¿no? Que te permita, que genere las condiciones para que vos puedas vender ese producto, ¿no? Que puedas acceder a un mercado, que puedas competir en el mundo. O sea, si tenés el tipo de cambio atrasado, las expo de bienes diferenciados deberían colapsar. Claro, exactamente. O por lo menos no ¿Por qué? crecer. Y porque, digamos, sería muy caro para vos poder entrar en ese mercado, ¿no? Digamos, si tuvieras un problema de tipo de cambio. Ahora bien, la competitividad, y esto ya lo hablamos muchas veces, o sea, no depende del tipo de cambio, ¿no? Depende de muchos otros factores de lo que llamamos la competitividad sistémica, que tiene que ver, como decíamos, ¿no? Con el ecosistema productivo, tiene que ver con regulaciones, con impuestos, con acceso al financiamiento, con la calidad del capital humano, ¿no? Digamos, hay muchísimos factores que hacen que vos puedas vender un producto diferenciado a otro país, que puedas colocar, por ejemplo, una botella de aceite de oliva en la Unión Europea, ¿no? Digamos, hay muchísimo que está atrás de eso. Claro. Y cuando miramos las exportaciones de bienes diferenciados, acá también hay una distinción técnica, ¿no? En realidad no es que hay bienes
que es una calificación discreta, que hay bienes no diferenciados y diferenciados. Hay distintos grados de diferenciación. Lo que se hace en este cuadro, cuando hablamos de bienes diferenciados, para decirlo en criollo, son bienes muy diferenciados, ¿no? Con muchísimo valor agregado, ¿no? Con una marca definida, con tecnología dentro, con diseño, ¿no? Con marketing, con muchísimas características que le dan más valor agregado. Este cuadro lo que nos muestra es la comparación entre la exportación de bienes diferenciados en el primer semestre de 2025 en millones de dólares versus primer semestre de 2024. Y lo compara con el total de las exportaciones de bienes, que es la última fila. Y los bienes diferenciados, y esto es, los muy diferenciados, crecieron por encima, o sea, todas las exportaciones crecieron, Sí. y los bienes muy diferenciados crecieron todavía por encima del promedio del total de las exportaciones, con lo cual eso te da una idea, es una manera de medir, de monitorear, que la competitividad sistémica, que es en última instancia lo que mejora la tasa de crecimiento del país, lo que mejora los salarios, también ha mejorado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con distintos factores, ¿no? La estabilización macroeconómica, la baja de impuestos, la baja de regulaciones, apertura de nuevos mercados, etcétera. Perdón, La baja del costo financiero. Sí, Exactamente. perdón, la pregunta por ahí puede sonar muy ignorante, pero esto quiere decir que la Argentina no es meramente, digamos, como decían los kirchneristas o los relatos zurdos históricos, un país exportador simplemente de materias primas. No, totalmente. Argentina es un país que tiene un enorme potencial para agregar valor, que no es solo potencial, ¿no? También es realidad, como lo vemos en este crecimiento en los bienes Claro. Diferenciados. Pero obviamente, poder, digamos, tener los procesos, las energías, el tiempo necesario para poder agregar valor y para poder colocar ese producto en un mercado internacional que depende, digamos, requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí. Bueno, depende obviamente de que haya condiciones en el país que lo permitan. Y si vos tenés un país con excesiva presión tributaria, con regulaciones excesivas, con, por ejemplo, un Estado que cierra la economía y es difícil acceder a insumos, o que no tenés digamos, acuerdos de libre comercio con muchos países, o que no tenés acceso al crédito, bueno, eso te hace que sea muy difícil poder avanzar en las etapas que se necesitan para ese proceso de llegar a un producto diferenciado y llegar a colocarlo en el mundo. Pero bueno, en definitiva la conclusión es que los productos diferenciados no solamente han crecido en cantidades, sino que han crecido por encima del resto de las Exactamente. exportaciones o del total de exportaciones. Justo hablando de aceite Entonces, de oliva, ¿sabés que el otro día vi que... Eso destierra, digamos, Sí. el debate un poco, en cierta medida, de que el tipo de cambio Está atrasado. está atrasado. Exactamente. Inclusive para los que miran el tipo de cambio real, con todos los problemas que tiene esa comparación, hoy estamos, Marto, 6% arriba 6% que arriba. el 17 de diciembre de 2015, cuando se salió del cepo. ¿Alguien decía en ese momento que Argentina estaba cara en dólares? Todo lo contrario. Bueno. Y hoy tenemos fundamentos mucho mejores que ese entonces. Superávit fiscal, el Banco Central no tiene pasivos remunerados, la deuda con el sector privado y organismos no para de bajar. Entonces, eso me parece que también es importante. En línea con lo que marcás vos, ¿no? Sí, totalmente. Además que se compraron en estos 18 meses 25.000 millones de dólares, como decía Toto en el programa anterior. Récord. Ya que estamos, 26.000. podemos poner el Récord gráfico de deuda, ¿no? Récord y la segunda mejor performance fue la mitad, ¿no? Sí. Fue En 16.000. esos 18 meses. O sea, todos indicadores que destierran totalmente. Ahí. Es el deuda pública total, Ah, no, este es el deuda pública total. No, no sé si que también bajó. también bajó, pero este es más interesante para mí. Hoy lo pusiste, Sí, vos con también privados, en Twitter. porque Felipe Piña creo que fue que dijo que el gobierno no para de aumentar la deuda, ¿viste? Bueno, por eso está bueno seguir insistiendo con esto, ¿no? Lo que es la deuda con privados y organismos internacionales consolidada bajó de los casi 100 puntos en diciembre a 42.2 en mayo, ¿no? Esto ya tiene implícito el acuerdo con el fondo, que de los cuales no se tocó un solo dólar, digo, ¿no? Y que en breve tengo entendido que el Tesoro va a recapitalizar con los 2.000 del nuevo desembolso al Banco Central. ¿Cómo que no se Mediante- tocó un solo dólar del acuerdo con el fondo? ¿Cómo No, es por eso? supuesto que no, fueron a recapitalizar el Banco Central. No, no, Exacto. los dólares- A ver, ¿me explica? Te lo explica ahí el presidente del Banco Central, si tan presidente solo lo central. tuviera Nosotros, frente a mí. nosotros le compramos con los dólares, le cambiamos las letras intransferibles. Pero
No la cambiamos, la compraste. Recompramos. Mira, hay bastantes discusiones estos días con las reservas. Sí. Porque obviamente el tema de las reservas es súper complejo. Hay reservas brutas y hay reservas netas. Las reservas brutas son las que el Banco Central está actuando como un depositante, un banco del sistema. No son del Banco Central. Las tiene como depósitos de terceros. Claro. Las reservas netas son las que son del Banco Central, que son donde heredamos un agujero enorme. Las reservas netas solo cambian cuando el Banco Central compra o vende contrapesos. Si yo compro dólares en el mercado emitiendo pesos, aumento las reservas netas. Si vendo, disminuyen las reservas netas. Claro. Te voy a dar un poquito de marco de contexto, porque a veces frustra un poco este tema de la discusión de las reservas en el detalle, ¿viste? Hoy se movieron 300. Estamos en el umbral, y este es el umbral de San Acabo de cruzar el umbral. Claro, porque en estos días estuvieron diciendo que usamos los dólares del fondo para bajar los fines el de dólar. mes discuten, Sí. los fines, siempre es como ya se empieza a hacer medio circular y recurrente. Pero te voy a dar un poquito de contexto de contexto histórico. A ver. Guido Sanleri, que fue el último presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, entregó un Banco Central con reservas netas propias del Banco Central con 10.000 millones de dólares. Y cuando se lo entregó a Pese, que era el presidente del Banco Central, con Alberto Fernández, básicamente el mensaje fue: miren, acá hay 10.000 millones de dólares, administrenlos, si no hacen nada, les dura mínimo 10, 12 meses, pero me imagino van a traer políticas que van a seguir con este proceso de acumulación de reservas, como lo que nos exigen ahora a nosotros, y van a ir acumulando reservas. Habiendo, recibido 5.000 negativas, 5.000 millones en 2015. Bueno, entonces te está yendo a más histórico. Pero bueno, dejó 10.000 positivas. Deja 10.000 positivas. ¿Qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? Dijo: si no hacen nada, las pierdo. Perfecto, no paguemos la deuda, dijo. Así no pierdo la reserva. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Claro. Es más, no paguemos la deuda y reestructurémosla de manera tal que el que la empieza a pagar es el que viene en 2024, sea quien sea. Un espectáculo. Bueno, ahí ahorraron reservas, ¿no?, de las que tenían, pero después le pasó que en el 2021 tuvieron el mejor año en la historia argentina de ingreso de dólares por récord de cosecha de soja. Sí. Pero en el 2022 batieron su propio récord, hubo otro récord, o sea, 2 años seguidos de récord histórico. Sin embargo, cuando termina el mandato de Alberto Fernández, nos entregan al Banco Central a nosotros con reservas netas negativas en 11.500 millones de dólares. Entonces hubo un proceso de pérdida de reservas, no solo de stock de más 10.000 a menos 11.000, sino todo el flujo que hubo, o sea, todo lo que entró por el récord de cosecha que te comentaba recién. Y ahí no estamos contabilizando los 52.000 millones de dólares de deuda comercial que había de importaciones aprobadas y que no se habían entregado los dólares para que funcione la economía. Entonces, de ese contexto venimos. Estuvimos trabajando, como dijo Toto el otro día en el último programa, en el programa de la semana pasada, que compramos 26.000 millones de dólares. No los pudimos retener, retuvimos más o menos 6.000 de esos, porque los otros 20.000 se te van en pagos. O sea, compras dólares, los guardás, viene un vencimiento, le preguntás, tratás de hacer una refinanciación de ese pago, de ese vencimiento en el mercado de capitales, no tenés acceso, entonces sacás la mano del bolsillo y usás lo que acabas de comprar. En pago, que dicen cancelación de deuda. Cancelación de deuda, sí. Por eso el gráfico... Por eso está bajando. Claro, entre por eso otras baja la cosas. deuda, claro, exactamente. Entonces, estos últimos días hubo algunos comentarios. Feli me decía que la gente que mira, lo que se ve desde el 11 de abril, no cambian las reservas netas del Banco Central, porque no intervenimos en el mercado de cambios. Solo vamos a vender en el techo de la banda y comprar en el piso de la banda. En el medio no cambian las reservas netas del Banco Central. De hecho, vienen subiendo ¿Quiénes? las reservas desde la salida del cepo. Las brutas. Las brutas. La bruta. Sí. Traté de seguirme, Fede. Es profesor, no alumno. Entonces, las reservas netas no vienen cambiando por esto mismo. Cuando vemos movimientos,
están asociados con las reservas brutas. Quiere decir que hay terceros que están moviendo sus plata. Por ejemplo, esta semana el Tesoro hizo un pago al fondo que tenía que hacer un pago de intereses. Bueno, lo tiene depositados en el Banco Central, entonces bajan las reservas del Banco Central, las brutas, porque era un depósito que eran dólares del Tesoro depositados en el Banco Central que se usaron para pagarle al fondo. Hubo un par de movimientos más, son muy técnicos, y el sector privado, Cedesa, tiene depósitos en el Banco Central, hace movimientos, hubo una reducción de encajes por movimientos en los depósitos del sector privado. No tiene nada que ver con cosas que está haciendo el Banco Central, solo se reflejan. No sé si vos ves cada tanto que, sale el tuit, el Banco Central publica todos los días el nivel de reservas. Sí. Al final del día saca un tuit con una placa donde dice, este es el monto hoy. Y el monto eso tiene un montón de elementos adentro de esas reservas. Hay oro, está el swap con los chinos, hay distintas monedas, se mueven las cotizaciones. Entonces hay un montón de razones por las cuales pueden variar. Pero hay mucha ansiedad a veces con el tema. ¿Eso querías que te comente? Sí, Okay. perfecto. Tenemos un invitado de Sí. lujo ahí, así que... Por favor, no perdamos más tiempo. Estamos acá con, lo vuelvo a introducir, el secretario de PYME, Economía, el Conocimiento y Emprendimientos. Lo dije bien, ¿no? Marcos Ayerra estuvo desde el inicio de la gestión con nosotros y va a terminar el 14 de este mes. Dentro de las cosas que decía Toto del umbral, ayer salió, una nota hablando por ahí de alguna cosa que quieras aclarar al respecto de tu salida, y bueno, de cómo tergiversan los medios las cosas, y bueno, la verdad que es indignante, porque ustedes, el grupo de Pablo Lavigne y los demás secretarios, la verdad que son espectacular, han hecho un montón, y esa, a mí por lo menos, es cuando más me indigna, cuando gente tan amable como ustedes lo atacan de esa manera. Pero bueno, ¿por qué no nos das un pantallazo de todo el recorrido durante esta gestión y todo lo que han hecho hasta ahora? Dale, Feli. La verdad que hicimos muchísimo. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, lo que logramos. Y a diferencia de cosas que se buscan instalar, hicimos muchísimo por las pymes, realmente. Yo me animo a decir que es el gobierno que más hizo por las pymes hasta ahora. Y me gustaría ponerlo en perspectiva. Antes de decir que las pymes son más o menos 550.000 en Argentina, son aquellos que dan empleo. Son el 99% de los que dan empleo, es decir, si pones 100 palitos, solo uno es grande, todos los demás son pymes, o sea, son todos los empresarios prácticamente, dan el 62% del empleo, o sea, son muy importantes. Y antes de hablar de todo lo que hicimos, me gustaría poner en perspectiva de dónde venimos, porque algunos hablan como que otros hicieron cosas, nosotros no, y venimos de la degradación total. Te voy a dar algunos números. Hicimos una serie que están publicadas desde el 2007 y desde entonces la cantidad de empleadores no creció nada. Cuando en el mundo creció, de hecho somos una fracción de lo que podríamos ser comparados con la mitad de lo que seríamos si tenemos indicadores de Brasil, un cuarto de los de Chile, un octavo de los de Australia. Entonces no crecimos nada desde el 2007. Más aún, en ese momento, por ejemplo, que muchos ahora salen a decir que no protegemos la industria, en ese momento había 8.800 exportadores pyme industriales y cuando recibimos todo había 4.400, o sea que se había perdido la mitad de los exportadores pyme industriales. Desde el 2011 que no se creaba un empleo adicional, o sea, un estancamiento total en un nivel bajísimo, y ni hablar de la informalidad. 45% del empleo pyme por encuesta de hogares de INDEC es informal. Cuando uno va a las micro, que son el 85% de las pymes, el 70% es informal. O sea, eso es lo que tomamos, ese nivel de degradación total, de falta de cuidado, e inclusive de un gobierno que les hacía bullying a las pymes, porque acordémonos de las IRAs. Sí, claro. Totalmente. Entonces, la cantidad de casos de pyme que te decían, que me siguen diciendo hoy, que la que vivieron cuando querían importar y lo que tenían que hacer para lograr importar, pero además aquello que tenían el negocio de que solo ellos importaban. Entonces había industrias donde pagaban lo que hoy vale ponerle $1.50 en tema de papel impreso, valía 8. Entonces, de ahí venimos, ¿sí? Y realmente hicimos muchísimo. Obviamente sentamos las bases. Tenemos que duplicar la cantidad de pymes.
Lo primero que hicimos, bueno, fue la macro, todo lo que ustedes están diciendo, que esto es maravilloso que hemos logrado de bajar la inflación, de tener estabilidad, el acceso al crédito, se duplicó el crédito, los bancos son bancos, se levantó el cepo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es la base, es como el cimiento para que las pymes puedan hacer negocios, bueno, y realmente invertir y confiar y no jugar al corto plazo, digamos. Después, hicimos un montón, la verdad que bueno, hay un informe que está publicado en la web de la Secretaría que tiene 30 páginas de las medidas que hicimos todo el equipo de gobierno, ¿sí? No es la Secretaría, es todo el equipo de gobierno, como la macro, por ejemplo, para beneficiar a las pymes y los emprendedores. Pero te doy algunos ejemplos. Si vos sos exportador, por ejemplo, Sí. primero, se liberó el cepo, no hay más brecha. Eliminamos los DEX de 4.500, ¿se acuerdan? Productos industriales. Sí. Bueno, que los había puesto el kirchnerismo. Las retenciones a productos industriales, el kirchnerismo, Bueno. y nosotros lo sacamos. Bueno, lo que están diciendo ahora, hacen pelota las pymes industriales, qué sé yo, mataron la mitad de exportadores industriales, les metieron los DEX industriales y le hacían bullying con las IRA. Los defensores de la industria nacional, ¿no? Bueno, Claro. Sí. Entonces, bueno, eliminamos un montón de, como dije, ¿no? La brecha, los DEX, un montón de mecanismos muy importantes como la impo temporaria, que andaba medio mal, anda bien, el repostock, bueno, un montón de herramientas para que los que exporten, y ni hablar, apertura de mercados. Por ejemplo, este año solamente abrimos, que es Cancillería, por ejemplo con Agricultura en este caso, abrieron mercados en más de 30 países. Me viene a la mente el caso de las garras del pollo, que estaban todos los Entre Ríos que tenían congelado hace años porque había cerrado China, y se abrió ese mercado. Todas esas cosas afectan a las pymes, porque son productores que están esperando que pasen estas cosas. Eso del lado de exportación. De hecho, esta serie de caída creció el año pasado. Poquito, pero bueno, entramos en una base. Después, por ejemplo, el tema de los insumos. Que se acuerdan los insumos extendidos, que no solo, olvídate de las IRAs, ¿no? Que les empomaban a las pymes, pagaban múltiplos de lo que costaba, todos te dicen que les han bajado los costos de los insumos industriales, realmente. Pero hay que pensar, por ejemplo, al productor agropecuario. Le bajamos los aranceles a la urea, fertilizantes, pesticidas, bueno, y hablar del impuesto país, flexibilizamos para que haya importaciones o por lo menos un juego más de competitividad en el acero, el aluminio, el plástico, que esto beneficia a todas las pymes, porque pueden comprar insumos más baratos. Otro ejemplo que puedo dar es, solo para dar algunos, ¿no? Sí. A nivel de acompañamiento en la transformación, porque obviamente que duele transformar el paradigma. Todo el 24 no hubo embargos de la FIP. Hicimos un plan atrás de otro. De hecho, ¿No hubo embargos de la FIP? estuvieron suspendidos. Claro. Estuvieron suspendidos todos los embargos, primero hasta junio, después dijimos no, hasta que por supuesto ahí es un equipo, porque ahí se habla con Arca y Arca reacciona enseguida y postergó hasta diciembre. Después empezaron los embargos, porque dijimos, bueno, empezamos a normalizar, pero vimos que estaba complicada la cosa, Sí. había mucha pyme que se quejaba de que le embargaban sin avisar, entonces bueno, Sacamos el preaviso. sacamos el preaviso, que fue un golazo, fue por escuchar y reaccionar, o sea, realmente atentos a las pymes. Pasaron de antes que se les hacía bullying Sí. a escuchar, reaccionar y acompañar. Cosas muy concretas. Y ni hablar, que lo que sacó Arca hace unos meses, de que él hace el plan número 4, en el sentido de que desde las deudas hasta abril se pueden refinanciar por hasta 60 meses. En todos estos programas hay un plazo diferenciado para las pymes, ¿sí? Bueno, y puedo dar un montón de ejemplos. Bueno, de estas también cosas. Perdón, ahí, hubo Bopreal para las pymes. Bueno, pará, y Feri, y el tema de que la primera guita que hubo en el Banco Central, ¿te acuerdas? 1.000 palos en marzo del 24, que se le dio prioridad a las Fueron pymes. para las pymes, claro. Sí, se le dio prioridad a 10.000 pymes para que salgan de ese cepo, ¿se acuerdan? Que no podían pagar las importaciones, otro tema. Se les acortó el periodo para poder pagar las importaciones también, antes que el resto. También. Marcos, ahí el usuario Milei bajó la deuda, te dijo, ¿qué tipazo? Qué grande. Ni le iba a Qué joder. grande. Está buenísimo. No, todo esto porque viste que siempre es como hay como un argumento generalizado que se dice ¿y qué hacen por las pymes? ¿Viste? No, es terrible. Yo, bueno, lo saben, me gusta mucho este tema, me gusta acompañar. Viajamos por todo el país, nos juntábamos a donde íbamos con 30, 40 pymes, nos pasamos 3 horas conversando y empezaban diciendo eso, no hacen nada por las pymes. Y la verdad que es curioso, es como si fuera, no sé,
Un mantra. Algo raro. Históricamente, ¿qué hacían los gobiernos? Torturaban a las pymes. Es como, yo digo siempre, es como que les hacían nadar corriente en contra, pero les daban patita de rana. Y ahora te dicen, dame patita de rana. Digo, no, te pongo la corriente a favor. Estamos cambiando el paradigma. Y bueno, cuesta, pero yo creo que... Y quiero decir lo último acá. Obvio que está costando esto, pero estamos sentando las bases. Y ahí, esto me gusta mucho decirlo, lo siento, este gobierno la prioridad es bajar la pobreza. Sí. Si no bajamos la pobreza, ¿a dónde vamos a ir? Hasta ahora la pobreza crecía, superó 50 en un momento, ¿no? Y ahora está en 30 y cortos, 31, no sé. Sí. 57 llegó en el indicador de alta frecuencia de Rosada. Entonces, nosotros tenemos que duplicar, triplicar la cantidad de empresas. Para hacerlo de forma sostenible, tienen que estar alineadas con el bien común. Es fundamental. Entonces, había modelos de negocio que daban la espalda al bien común. Por ejemplo, un montón de pymes, que es lo más conocido, vivían porque hay inflación. El comercio que compraba stock esperaba y bueno, empomaba alguno, o sea, cuando hay inflación, el que tiene la mercadería gana y obviamente que esconde un montón de ineficiencias. Ese es un modelo que le da la espalda a la gente, porque la inflación genera pobreza. Entonces, el que necesita de inflación para subsistir está viviendo de la pobreza. Totalmente. Después estaban los modelos de proteccionismo, que es increíble porque algunos nos dicen, che, protejan a la empresa, no sean inhumanos. ¿Y la gente? Claro. ¿No? Porque había modelos de empresas, por ejemplo, que vivían de venderle caro a otras empresas. Y la gente cobrarle una remera $200. Bueno, o a mí me encanta el caso de la heladera, ¿no? Que lo veíamos con Pablo, sí. Que hay países donde la heladera cuesta un tercio que acá, ¿no? Ahora bajaron los precios de muchas cosas. Entonces, bueno, la gente es pobre en heladeras. Entonces, ok, es bueno crear empleo, pero ¿qué? ¿Protegés a una empresa a costa de hacer pobre a todos los argentinos? Claro. Totalmente. Entonces, la prioridad es que la gente... Entonces, el sistema empresario tiene que estar alineado con el bien común. Ahora, cambiar esa agenda de bajar la protección porque nos importa la gente, bueno, duele, ¿no? Y sobre todo en la parte industrial transable, pero bueno, eso está pasando, pero yo creo que nunca nadie se animó tanto a transformar tan radicalmente las cosas para que esto explote, ¿no? Y yo estoy muy contento, y cuando voy a hablar con pymes, la verdad que lo siento, como que apoyan y te dicen, bueno, vemos la secuencia, pero esto es algo muy virtuoso, que tiene mucho futuro, ¿no? Y también hicimos, hicimos cosas, digamos, con cero costo para el fisco, pero que están teniendo enorme impacto para las pymes, como los centros de ayuda y demás, ¿no? Ah, sí, bueno, hay otra cosa de las mentiras de la semana que se han dicho, es que dijeron, están destruyendo o cerrando la Secretaría PYME, ¿no? Mirá, la mentira. Primero que cuando llegamos, ahora voy a eso, ¿no? Pero quiero explicar, cuando llegamos había una subsecretaría. Justo te iba a preguntar eso. Así sí, que... había una subsecretaría. ¿Qué hicimos? Juntamos mucha cosa y armaron una secretaría, ¿no? Entonces, ahora me estoy yendo, porque también es bueno, cuando vamos simplificando, hay que ser coherente, ¿no es cierto? Hay que eliminar duplicaciones. Vuelve a ser una subsecretaría, exactamente como la encontramos. Los que dicen desarman todo, exactamente como la encontramos, primero. Y segundo, no solo defendimos el certificado PYME, que es el beneficio más grande que hay, que sigue, porque eliminarlo sería subir impuestos, eso nosotros no lo hacemos. No solo el sistema de SGRs, que es increíble que los que dicen que defienden a las pymes quieren matar el sistema de SGR, suerte que el presidente vetó la ley, ¿no es cierto? Sí, para los que no saben, las SGR son, digamos, la fuente de financiamiento casi natural o más barata que tienen las pymes, ¿no? O sea, que les matás las SGR y les cortás casi las piernas, les cortás una fuente de financiamiento. ¿Cómo, perdón? Contá lo que decía la ley. ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando de matar las SGR? Ah, bueno, sí, claro, porque, claro, porque fue lo que habían mandado, fue lo que mandaron al Congreso la oposición, ¿no? Financiense cortándole el financiamiento a las pymes, prohibiendo las SGR. Claro, la ley que mandaron, que aumentaba 2,8 puntos el gasto público. Que aprobaron. Algo que no se hace en ningún país del mundo. Una de las geniales fuentes de financiamiento. La única que además no cubría nada era matar a las SGR, o sea, matar a las pymes. O sea, a las pymes. Sí, los que se llenaban la boca con que protegían a las pymes proponían matar el financiamiento
Y te diría que del 33% del financiamiento PYME, ¿sí? De la cantidad de pymes financiadas. Una locura. Bueno, eso lo mantuvimos. Todas las cosas importantes se mantuvieron. Y se mataron otras que no eran importantes ni eran buenas, ¿no es cierto? Ahora, creamos, como preguntaba Toto, 3-4 cosas espectaculares, cero costo al Estado, y que lo que hacemos es estar cerca, estar al servicio de la pyme. Que uno es el Centro de Ayuda PYME, que ya resolvimos 1000 casos en lo que va del año, y que lo que hace es cualquier pyme o emprendedor que tenga un problema operativo con la nación, nos pide ayuda. Y tenemos un equipo apasionado que ya tiene relación como con 25 organismos del Estado Nacional y los resuelve. Bueno. Hay como 60 por semana que se resuelven y ya estamos preparados para crecer. Les doy un par de ejemplos, porque vale la pena dar ejemplos acá. Hace 10 días vino una empresa que exporta de Torcuato, que tiene 30 y pico de empleados, y exporta monturas a Alemania. Y nos dijo, ayúdenme, estoy preocupado porque no puedo entrar a Alemania con mi montura. Entonces hablamos con Marzorati, la gente de comercio, porque esto es todo muy en equipo, sí. Y dice, no, para que hay un problema, porque hacer una montura que es artesanal es cultural. Entonces hay una norma vieja que dice que si es cultural, lo tiene que aprobar cultura. ¿Qué es esto? Bueno, finalmente... Qué boludo. Bueno, esas cosas que estamos encontrando, sí, claro. Finalmente encontramos a alguien en cultura que no tenía ni idea que tenía que firmar nada, porque es una locura. En 2 días lo firmó, en 4 días se estragó la exportación. Entonces, nosotros estamos al servicio de la pyme para ayudarla a progresar, cero costo al Estado. Un ejemplo más, la vez pasada nos llamó 2 empresas que exportaban semillas a China. Y nos dicen, estoy desesperado porque no puedo sacar el embarque, y era mucha guita, eran millones de dólares. Y bueno, no entendían qué pasaba, hicimos un equipo con Agricultura, SENASA, Cancillería, y nosotros, y Comercio. Y bueno, finalmente encontramos que SENASA se hablaba con un organismo de China, pero había otro que no hablaba con SENASA. Bueno, en una semana se solucionó y en 2 semanas se cambió el protocolo. Bueno, los tipos están fascinados. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que estamos haciendo. Y eso está potenciándose, o sea que no solo está la Secretaría como la encontramos, vemos a dejarla como la encontramos con la subsecretaría, sino que además creando herramientas como esta, que no tienen costo fiscal alguno y nos ayudan a estar cerca realmente ayudando a las pymes, ¿no? Espectacular, Marcos. Te vamos a extrañar un montón. Muchachos, y grande, Toto, ahí tengo una invitada de lujo. Sí, está la ministra. Última preguntita. Perdón, ministra. Que quiere venir a responsable. A saludar. ¿Quiere venir? Por sí, favor. Sí, claro. Sí, obvio. ¿Qué tal, ministra Sandra Petovelo? ¿Cómo está? Choque de titanes, nos está rajando acá. Sí, re peleados estamos. No nos queremos nada. Ya te dejamos, Sandra. Bueno, salgo y... Dale. Sí, ya te dejamos. ¿Qué programita se viene? Se viene un programón, ¿eh? Se viene un programa de lujo, quédense por favor. Última pregunta, Marcos, y nos vamos antes de que nos maten. Bueno, antes que nada te vamos a extrañar, la verdad que equipazo junto con Marzorati y el chino Migone que se va. Déjenme decir, porque realmente el laburo que hacen en producción, nosotros nos juntamos todas las semanas, pero además hablamos casi todos los días, con Pablo probablemente 2 veces por día, y lo puse ayer en 2 tweets. El trabajo que se ha hecho en particular, en todo el sector de Marcos en pymes, el trabajo que ha hecho Marcos, yo lo viví también a nivel personal, porque fuimos a una de las conferencias grandes. Sí, Somos Pyme. A Somos Pyme, que me invitó Marcos. El nivel de llegada, el nivel de cercanía de todos los que estaban ahí para con Marcos, de agradecimiento de las empresas, y tener esa llegada. Y hoy tuvimos una reunión también con el grupo de ¿cómo lo llamamos? Economía del conocimiento. De economía del conocimiento, que nos juntamos una vez cada 6 meses. Bueno, casi era un drama, que la salida de Marcos era casi la gente con lágrimas. Con lágrimas. Pero así que agradecerle
especialmente porque además es un amigo de hace muchos años y un excepcional, un fenómeno de persona también. Así que, Gracias, Toto. Bueno, última pregunta, Marcos. ¿Qué ves de acá para adelante, digamos, con todos los proyectos que has dejado andando para las pymes? Y cómo, lo que me decías en la previa, de cómo se alinean los incentivos al gobierno. Yo creo que lo que dejamos es lo que para mí es más importante, que es un incentivo adecuado. Hay una alineación de intereses con el bien común y con lo que queremos como gobierno. ¿Qué quieren las pymes hoy? Habiendo pasado este umbral de quiero protección, ¿no? Ahora, ¿qué quieren las pymes? Quieren bajen los impuestos, bájenme las regulaciones, intégrenme al mundo, bájenme el riesgo país, etcétera, etcétera. Es lo que queremos nosotros. La alineación es total. Lo que yo siempre les digo a los empresarios, dejen de pelear, alíñense, únanse, porque lo que nosotros queremos es su batalla. Y además ellos son 550.000 por todo el país, que además pueden jugar las batallas provinciales en ingresos brutos, las municipales y todas las legislativas. Y ahí yo creo que el año que vienen dos grandes temas, que es la reforma laboral y la tributaria, ellos tienen que ser grandes aliados. Totalmente. Yo siempre digo esto de que la libertad, obvio que es esencial, pero creo que los van a diferenciar a nosotros en el futuro es cómo la usamos. Y claramente el gobierno despeja la cancha, quita el pie de encima. ¿Quién la va a usar? El privado. Y en los privados, ¿quién es el que está más organizado, más capilarizado, más alineado a nuestros objetivos en su supervivencia? El mundo empresario, que son 99% pymes. Yo siempre les digo pónganse las pilas. El presidente siempre dice, sean los ceros que deben ser, ¿no es cierto? Claro. Ustedes son los protagonistas de esta historia. Ellos. Entonces, yo no paro de decirlo, que recojan el guante, porque están alineados 100% a nosotros, pueden pelear batallas que nosotros no podemos pelear, y tienen que ser protagonistas. Así que yo tengo mucho entusiasmo y yo creo que va a terminar pasando. Muchas gracias, Marco. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. ¿Se quedan Y con la misa? quédense, por favor, a la misa que viene la ministra. Gracias.